Muy buenos días, me presento, mi nombre es Stephanie Moscoso Loaiza, soy psicóloga y también serumista del Policlínico de San Martín. El día de hoy les voy a hablar acerca del manejo de la ansiedad en pacientes con sobrepeso. Primero, vamos a dar una pequeña definición de lo que es la ansiedad para poder reconocerlo, ¿no? Y diferenciarlo de repente algunos otros síntomas que estemos teniendo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la ansiedad como un estado emocional displacentero. ¿Qué significa esto? Es decir, que es algo desagradable, que es algo que no es bonito, desagradable, que se acompaña con cambios somáticos y psíquicos. Somáticos, es decir, que son síntomas que se presentan en nuestro cuerpo, y psíquicos son cambios en el pensamiento, en nuestras ideas, en nuestro estado mental, que puede representarse como una reacción adaptativa también. Entonces, la ansiedad no siempre es algo negativo. Cuando experimentamos ansiedad, no siempre tiene que tener una consecuencia negativa, porque también es algo adaptativo. Entonces, también puede presentarse como síntoma o síndrome que acompaña diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. La ansiedad, entonces, se divide más o menos en dos: la ansiedad adaptativa y la ansiedad desadaptativa o patológica. La ansiedad adaptativa funciona como un mecanismo de defensa. Es una respuesta ante una sensación de amenaza. Entonces, nos va a disponer a acabar con dicha exposición. Pero aquí hay algo clave que dice que es una sensación de amenaza. Es decir, que puede que sea una amenaza real y puede que no, pero la sensación la tenemos. Entonces, la función de la ansiedad adaptativa es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto a intervenir frente a estos riesgos o amenazas que nosotros estamos percibiendo. ¿Para qué? Para que no se produzcan estas consecuencias o para que se minimicen las consecuencias. Entonces, la ansiedad nos empuja a tomar algunas medidas, como por ejemplo, huir, atacar, neutralizar de repente la amenaza, afrontarla o adaptarse. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos que he traído. En el primer dibujo podemos ver de repente una persona que está entrando a un cuarto oscuro, y esto ejemplifica muy bien lo que es la ansiedad, porque es como cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro y no sabemos qué hay dentro, pero nosotros pensamos que ahí dentro está de repente el objeto de miedo, ¿no? Entonces, por ahí que nosotros tenemos miedo a los payasos, miedo a las arañas, miedo a de repente a las alturas. Entonces, cuando entro a ese cuarto desconocido, porque está oscuro, no puedo ver nada, yo pienso que ahí dentro está quizá mi objeto de miedo, ¿no? Entonces, puede que sí esté, pero puede que no esté, pero yo ya estoy teniendo reacciones corporales porque pienso que sí está, ¿no? Eso es algo que lo diferencia del miedo, porque en el miedo nosotros sí vemos el objeto de miedo, como les decía, ¿no? Las arañas, a los payasos, lo que normalmente causan fobias, ¿no? Sí lo vemos, sí está enfrente de nosotros y claro, hay reacciones, síntomas corporales. En cambio, en la ansiedad, mayormente se produce todo en nuestro pensamiento, ¿ya? Entonces, esta sensación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, eso es lo que causa ansiedad. Por ejemplo, también en el segundo, en la segunda imagen vemos, bueno, que una persona se está acercando a un precipicio, ¿no? En ese momento, al acercarnos al precipicio, nuestro cuerpo reacciona de alguna forma. Entonces, en ese momento, de repente nos sentimos nerviosos, nos sentimos con sudoración en las manos, sentimos que nuestro corazón se acelera, sentimos que nuestra respiración se hace mucho más rápida. Entonces, en ese momento lo que estamos experimentando es ansiedad. Pero claro, si es que nosotros retrocedemos, la ansiedad disminuye, desaparece. Entonces, todos experimentamos ansiedad en algún momento, sí, pero en ese momento podemos de repente huir, ¿no? Huir de esto que me estaba provocando ansiedad, entonces retrocedo.
O también en el tercer ejemplo, hay algunas personas que tienen pánico escénico, ¿no? Entonces, hablar en público les produce mucha ansiedad. Entonces, previo a hablar, ya sienten esa sensación, ¿no? De temblor en las manos, incluso temblor en los pies, de quizá taquicardia, y en nuestro pensamiento funciona a 1000 por hora, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, ¿no? No puedo, quizás se van a burlar de mí, todo el mundo me está observando, y esta situación nos provoca ansiedad, ¿no? Y nuestros pensamientos, como dijimos hace un momento, pueden acentuar mucho más la ansiedad o nos pueden ayudar a salir de esta situación, ¿no? Y en este caso, digamos, estoy frente a público, a punto de exponer, y lo que puedo hacer es afrontar la situación, ¿no? Por ejemplo, y ya empiezo a exponer y la ansiedad se calma. Entonces ya empiezo a hablar de manera mucho más fluida, más adaptativa, ¿no? Frente a esa situación. Pero la ansiedad, todas las personas la sentimos en algún momento de nuestra vida. Incluso, por ejemplo, ¿no? Algo que pasa mucho en esta época, que digamos que no encontramos el celular dentro de nuestro bolso, cartera, en los bolsillos, no encontramos nuestro celular. En ese momento, nuestro pensamiento funciona muy rápido, ¿no? Entonces pensamos, de repente me lo han robado, de repente me lo he olvidado, algo ha pasado, y puede que después, ¿no? Lo encuentre justo en el bolsillo detrás de mi pantalón, ¿no? Por ejemplo. Y en ese momento, todos esos síntomas que tenía bajan. Entonces, esa sensación, eso somático que tenemos, es la ansiedad. Entonces, como les decía, también existe otro tipo de ansiedad que es la patológica. La patológica, en estos casos, este mecanismo de defensa que ya les expliqué, funciona de manera alterada y se vuelve dañina para nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando no solucionamos el problema y ese problema se cronifica, es decir, se hace mucho más duradero, cuando no aceptamos lo que estamos sintiendo, o también, en el caso de que se haga muy intensa, podemos sufrir de ataques de pánico, ¿no? Y en los ataques de pánico, los síntomas que podemos observar son los que vemos aquí en la imagen. Hipervigilancia, estamos alertas, estamos muy centrados, por ejemplo, en los síntomas que tenemos en ese momento, como por ejemplo la taquicardia, la tensión muscular, la dificultad para la atención, memoria y concentración. No me puedo concentrar en nada, solamente estoy pensando en mi cuerpo. En ese momento incluso puedo sentir que me estoy muriendo, que me voy a morir, que me va a dar un ataque al corazón, que me voy a volver loco, loca. Entonces, todo esto, estos síntomas que tenemos, se quedan en la boca, hormigueo, náuseas, dolor abdominal, sensación de irrealidad, pánico, temblor, inquietud, sudoración, hiperventilación, todos estos síntomas son reales. ¿Ya? Por ejemplo, si es que estamos nosotros experimentando ansiedad, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer si es que sentimos esto, también es descartar, ¿no? Alguna enfermedad médica, ¿no? Y si en el caso hemos descartado, ya me hice todos los chequeos y no tengo nada corporal, entonces, claro, estamos hablando de un ataque de pánico. Entonces, en este caso, los síntomas que tenemos son reales, son totalmente reales. No es que, ay, bueno, pero ya te hiciste ver, ya no tienes nada, entonces todo eso te lo estás inventando. No, no es así, porque las cosas sí se sienten, son reales. Entonces lo que tenemos que hacer en ese momento es, por ejemplo, de repente centrarnos en alguna otra cosa, en alguna otra actividad, por ejemplo, en los objetos que tenemos a nuestro alrededor y empezar a describirlos, usar mucho nuestros sentidos. Por ejemplo, de repente, oler, ¿no? ¿Qué olores estoy percibiendo en este momento? También si es que estoy viendo que alguna otra persona está experimentando ansiedad, también de repente darle algún caramelo o algo salado para que se descentre su concentración en esos síntomas que está teniendo y distraiga un poco el pensamiento, para que la ansiedad y estos síntomas vayan disminuyendo, ¿no? Y después de eso sí realizar ejercicios de relajación y de respiración.
Entonces, bueno, ahora nos vamos a centrar mucho más en el tema, ¿no? Como ya les dije, ya les expliqué lo que es la ansiedad, la diferencia en dos tipos de ansiedad. Ahora vamos a desarrollar la ansiedad por la comida. En la ansiedad por la comida, estos síntomas aparecen mayormente cuando nosotros no nos atendemos, cuando no atendemos nuestras necesidades propias. Entonces, esto surge como una invitación para redirigir nuestra mirada hacia nosotros, o sea, de manera interna, para ver qué nos está ocurriendo, qué nos está pasando e incluso qué carencias estamos teniendo, ¿no? Entonces, porque a veces nosotros somos muy críticos con nosotros mismos, no nos cuidamos, no cuido mi cuerpo, mi salud, y a veces en ese momento es donde, bueno, la ansiedad aparece también, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas preguntas para que ustedes también se puedan hacer y veamos, ¿no? De repente, cuáles podrían ser las posibles causas de mi ansiedad por comer. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo te hablas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo te hablas a ti mismo? ¿Te hablas con cariño o siempre te hablas para criticarte y decir, no, pero es que debí esforzarme más, soy muy malo haciendo esto, soy muy malo con mi familia? También, ¿cuánto eres de exigente contigo mismo, no? ¿Cuánto me exijo? ¿Soy de repente tolerante conmigo mismo y con mis errores? O quizá no. Y cada error que tengo me juzgo demasiado. ¿Qué tiempo te dedicas exclusivamente para ti? Porque a veces nosotros, sí, nos centramos mucho de repente en la familia, en el trabajo, en los hijos, de repente en los compañeros, pero ¿cuánto tiempo me dedico a mí, a hacer las cosas que realmente me gustan hacer a mí? Es más, incluso hay personas bueno, en la consulta no pregunto y me dicen, la verdad que no sé qué me gusta. Entonces, en ese momento, pues, uno se da cuenta de que no se están dedicando tiempo. También otra cosa importantísima, ¿cómo me demuestro afecto? ¿Me estoy demostrando afecto realmente? De repente me digo palabras al contrario, ¿no? De juzgarme, de criticarme, me digo palabras de afecto, por ejemplo, no sé, mirarme al espejo y decirme, qué lindo te ves hoy, ¿no? Qué linda te ves hoy. Esa ropa te queda muy bien. Tu cabello es hermoso, ¿no? ¿Cuánto afecto te demuestras a ti mismo? Porque a veces cuando todas las respuestas a estas preguntas son negativas, entonces no es de esperarse, por ejemplo, que también aparezcan, no sé, algunos síntomas relacionados con la ansiedad, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo reconocer esta ansiedad por comer? Primero tenemos que diferenciar estos dos tipos de hambre, ¿no? El hambre fisiológica y el hambre emocional. El hambre fisiológica de alguna manera es el hambre real, ¿no? Es el que bueno, nuestro cuerpo se siente, ¿no? Pero, ¿cómo podemos diferenciarla? El hambre fisiológica aparece de manera gradual, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos hábitos, algunas costumbres. De repente tomo mi desayuno a las 7 de la mañana, almuerzo a la 1 y ceno a las 6, 7 de la noche. Entonces es normal que nuestro cuerpo ya empiece a sentir hambre, ¿no? A esas horas, pero aparece de manera gradual. También es paciente, porque en el caso de que de repente yo no coma en ese mismo momento, no me siento mal, puedo esperar un poco más. También esto surge como una necesidad para nutrir nuestro cuerpo, ¿no? De repente me siento falta de energía, como una fruta, tomo un poco de agua y ya, ¿no? Como que me siento mucho más despierto también. Entonces es como una necesidad de nutrir a nuestro cuerpo. También puedo parar de comer cuando yo quiera, ¿no? De repente ya estoy sintiendo saciedad, ya siento que estoy lleno y dejo de comer, ¿no? Así no termine de comer todo el plato que me han servido, incluso, o sea, porque aquí en el Perú, específicamente aquí, comemos bastante, ¿no? O sea, los platos son realmente llenos. Entonces, también nosotros hay que preguntarnos cuándo estoy satisfecho.
cuando ya estoy lleno, ¿no? Y en ese momento puedo dejar de comer cuando es hambre fisiológica. Y si dejo de comer, no me genera emociones desagradables. Al contrario, me siento tranquilo, a diferencia del hambre emocional. El hambre emocional mayormente aparece cuando nosotros negamos el hambre fisiológica. ¿Cómo así? A veces siento hambre, pero por de repente que estoy haciendo alguna dieta restrictiva, ¿no? Dejo de comer algunos alimentos, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer mi propia dieta. Entonces, solamente voy a tomar desayuno, en el almuerzo solamente voy a comer una lechuga y en la cena solamente voy a tomar un té. Entonces, obviamente que vamos a tener más hambre, ¿no? Porque imagínense en el almuerzo solamente comer una lechuga. Ahí no está ni siquiera nuestro requerimiento de nutrientes por día, ¿no? Entonces, obviamente que vamos a sentir más hambre. Y a veces, porque sentimos hambre y nosotros queremos de repente negar este hambre fisiológica que estamos teniendo, aparece la ansiedad por comer. Y entonces de repente voy a la calle, comí solo una lechuga, tengo hambre, soy consciente de que tengo hambre. Y pasando 2 horas veo una señora que está pasando con su carrito de sándwiches y me compro 3 sándwiches, ¿no? Justamente porque no comí y empiezo a comer, a comer, a comer. Entonces, ahí también estamos como que centrando nuestros pensamientos en esa comida que he dejado de comer, ¿no? Entonces, la idea de las dietas no es dejar de comer, no es que yo deje de comer, que solamente coma papaya en la mañana, papaya en el almuerzo y en la noche, ¿no? Es que comamos, pero de acuerdo a los requerimientos que tengo según mi talla y mi peso, ¿no? Y eso también lo podemos ver con una nutricionista. Entonces, otra cosa también que pasa en el hambre emocional es cuando no atiendo mi necesidad al llamado de mirar hacia adentro, como les dije anteriormente, ¿no? Estos síntomas ansiosos por comer surgen cuando yo no atiendo mis propias necesidades. Entonces, algo emocionalmente está pasando, que normalmente es que sentimos vacío, insatisfacción, de repente soledad, dificultades en las relaciones con otras personas, carencias afectivas, incluso desde la niñez, ¿no? Altos niveles de estrés también puede ser. Y entonces yo como para qué, en este momento para tapar quizá estas emociones, ¿no? Este vacío que tenemos, esta falta de algo que siento, y la tapo solamente con comida. Porque una frase que me gustó también es que la comida llena. La comida te hace estar satisfecho, ¿no? Es que ya no tienes este hueco, este vacío en el estómago, ya está lleno. Y entonces podríamos hacerlo una comparación también con nuestras emociones. A veces nosotros tenemos carencias afectivas, ¿no? Por alguna situación, alguna vivencia, y entonces tratamos de llenarla con algo. En este caso, de repente con la comida, ¿no? Que realmente la comida debería ser algo agradable, ¿no? Algo que se disfrute. Y en ese momento, por ejemplo, en el hambre emocional, sí puede generar emociones desagradables porque también genera culpa. O sea, he comido tanto, ahora ya no tengo el peso que debería tener, los niveles de colesterol y triglicéridos, por ejemplo, están altos, y entonces esto genera emociones desagradables como la culpa, ¿no? Entonces, la idea es que ¿cómo podemos empezar a controlar esta ansiedad? Haciéndonos 4 preguntas para tratar de identificar las emociones y el por qué estoy comiendo de manera compulsiva, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué me está diciendo esta ansiedad? Entonces, la idea en esto es que nosotros seamos conscientes de nuestras emociones, consciente también de nuestras faltas, consciente de nuestras carencias, que hace que nosotros tengamos esta necesidad por comer incluso de manera compulsiva, porque a veces hay algunos alimentos que al ingerirlos no paramos de comerlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasa un poquito con las papitas, ¿ya? Entonces como y quiero seguir comiendo y quiero seguir comiendo y quiero seguir comiendo, y en ese momento
yo no me pongo a pensar si tengo hambre o no tengo hambre, solo como y como y como y como, ¿no? Entonces, ese hambre, que no es fisiológica, podría ser hambre también emocional. Entonces, también identificar estos alimentos que producen o que hacen que nosotros comamos y comamos y comamos sin pensarlo. Entonces, identificar nuestras emociones como primer punto. Luego, ¿cómo busco sentirme a través de la comida? Busco sentirme bien, busco sentirme satisfecho, de repente acompañado, porque normalmente uno come pues en grupo, ¿no? Con la familia, de repente con los amigos, incluso hay personas a las que no les gusta comer solos, ¿no? Entonces, ¿cómo busco sentirme a través de la comida? Y cuando normalmente uno come de manera ansiosa, casi lo hace a solas, ¿no? Entonces solamente a solas está comiendo, llenándose quizá con alguna comida que tenga a la mano, porque no es que yo me ponga a elegir, ¿no? Es que lo que tengo a la mano lo como, porque así es la ansiedad. Entonces, ¿cómo busco sentirme a través de la comida? Busco sentirme bien, satisfecho, es algo agradable para mí, o quizá tiene emociones negativas consigo. También, tercera pregunta, ¿para qué estoy comiendo? Puede ser para buscar consuelo, calma, busco sentirme bien, sentirme seguro, o quizá busco para, sentirme acompañado, sentirme lleno, para no ver esta falta, este vacío que estoy teniendo interno, para apagar esta voz interna que a veces siempre sirve de crítica, ¿no? Entonces también puede ser para premiarme o castigarme, ¿no? Porque hay muchas personas que después de comer viene una sensación muy negativa de culpa, de desagrado, incluso en ese momento se sienten hasta tristes después de comer, ¿no? Entonces, ¿qué relación estoy teniendo yo con la comida? ¿De qué otra manera puedo darme aquello que estaba necesitando? Esa es la cuarta pregunta. Entonces, aquí en esta pregunta, la idea es que nosotros seamos mucho más conscientes y podamos regular nuestras emociones, ¿no? Darle una salida adaptativa, saludable, atendiendo nuestras necesidades, pero no por medio de una conducta compulsiva como con la comida, ¿no? Sino por medio de alguna otra actividad que sí me cause esa satisfacción y que no sea negativa para mi vida. Como por ejemplo les mencionaba estos ejercicios de relajación, o quizá de repente buscar alguna actividad que yo disfrute. De repente disfruto jugar ajedrez, disfruto hacer deporte, disfruto hacer, no sé, salir a correr todas las mañanas, ir al gimnasio, disfruto de repente de jugar o hablar, conversar con mi familia. Entonces también hay que encontrar cómo es que yo voy a sacar estas emociones negativas que estoy teniendo, pero de una manera satisfactoria, no con algo que me cause daño, ni a mí ni a las otras personas. Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo algunos consejos de una alimentación consciente, ¿no? La idea es que nosotros, cuando estamos comiendo, cuando comamos, sea en un momento una experiencia agradable, ¿no? Y no esté comiendo solamente ansiedad. ¿Qué comes, no? Como la imagen que está aquí. ¿Qué estás comiendo? ¿Estoy comiendo ansiedad o estoy comiendo realmente comida? Entonces, la idea es que nos ayude a mejorar nuestra relación también con la comida, ¿no? Donde en observación de mis pensamientos, de mis emociones, de lo que siento. Algo que también ayuda para hacer una alimentación consciente es comer más lento. Porque a veces comemos de manera muy apurada y ni siquiera, y por ejemplo nos preguntan horas después, ¿no? ¿Qué comiste? La verdad que ni me acuerdo, no sé qué he comido, porque no lo estamos haciendo consciente, no lo hacemos lento. Incluso también los nutricionistas recomiendan que nosotros mastiquemos los alimentos de 30 a 40 veces, ¿no? Y a veces nosotros en un bocado la comida ya está en el estómago, ¿no? Entonces comer más lento. Reeducar esas sensaciones fisiológicas de hambre y de saciedad. Sé identificar cuando estoy lleno, cuando me siento o cuando me siento con hambre, identificarlo, ¿no? Es como que, por eso es que la ansiedad por comer es una mirada hacia adentro, hacia mí mismo. Algo que puede ayudar es preguntarse, ¿no? ¿Cuál es mi nivel de hambre y de saciedad antes
en el medio de la comida y también al final de la comida. ¿Cuál es mi nivel de hambre y de saciedad? Porque quizá en el medio de la comida yo ya me siento saciado, ¿no? Ya me siento lleno. Entonces en ese momento debería dejar de comer. Porque realmente sí, en el Perú comemos bastante, ¿no? Entonces, esto es algo que requiere mucha práctica, porque a veces nosotros lo hacemos de manera tan automática que la verdad no nos damos cuenta. Y luego me olvidé de preguntarme cuál era mi nivel de hambre y de saciedad, ¿no? Entonces, la idea es que sea muy consciente, que lo hagamos consciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer consciente? Con la práctica. Porque al inicio, como es un hábito tan automático, entonces lo vamos a hacer de manera, como que sin pensar, ¿no? Entonces requiere mucha práctica esto de la alimentación consciente. Y en el caso que de repente no sepa, de repente ya no puedo controlar esta ansiedad que tengo por comer, y no sé qué hacer, me he dado cuenta, identifico mis emociones y me he dado cuenta que tengo muchas carencias emocionales, que de repente tengo muchos problemas interpersonales con las demás, con las personas de mi alrededor, ¿no? En ese caso, también está bien pedir ayuda. Está bien pedir ayuda, incluso nos han enviado algunos números de repente para consultas psicológicas gratuitas. Entonces, en el caso de que yo esté viendo de que no puedo solo con ese problema, porque a veces es así, yo no puedo resolver todo solo, ¿no? Y necesito buscar ayuda. También buscar ayuda psicológica. Que también puede ser por terapia individual o de repente en terapia de grupo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo con la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o consulta también la pueden realizar. Gracias.